tengo una gran necesidad de ti y acercarme a ti con un corazón contrito y humillado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les recuerdo que les conté en la serie pasada una situación que viví muy complicada en mi vida. En la vida todos pasamos por situaciones difíciles, ¿no es cierto? A veces son situaciones que no entendemos, a veces son situaciones que nosotros nos ocasionamos, ¿verdad? A veces son situaciones que otros nos ocasionan. Pero siempre tenemos situaciones complicadas, situaciones difíciles, de las cuales Dios quiere que tú y yo vayamos aprendiendo y vayamos creciendo y vayamos desarrollando. Fíjate bien, cuando viene una situación complicada en nuestra vida, Dios no necesariamente te la manda. Puede ser tú mismo, pueden ser otros, puede ser el diablo, sí, también puede ser Dios porque está probando nuestra fe, ¿verdad? Pero cuando las circunstancias no provienen de Dios, las circunstancias difíciles y adversas no provienen de Dios, Dios transforma esas circunstancias en oportunidades. Esas circunstancias difíciles, Dios las transforma en oportunidades. Quiero que pienses en este momento en una situación complicada que estás pasando. ¿Ya? Algunos la tienen ya en la mente, ¿no? De hecho, estaban ahí desde hace rato con ella en la cabeza, ¿no? Entonces ya alguna necesidad económica, un problema familiar, una X cosa que te está absorbiendo tu mentalidad, tu mente, ¿verdad? Dios quiere tomar eso y transformarlo en una oportunidad para que tú crezcas. Entonces yo crecí estando en esa playa de Veracruz. ¿Cómo se llama esa playita? El hotel se llama Speedy González, el hotel. No me está pagando nada por promocionarme. En la playa de Chachalacas, ¿ok? Arena Negra, un montón de gitanos ahí pasando, y le leo la mano y que no sé qué, y le cuento su vida y todo el rollo, ¿no? Un montón de gitanos ahí. A unos 400 metros del hotel, del lado derecho, una jaula con un criadero de cocodrilos. Un criadero de cocodrilos. Todo eso había y yo no lo había visto cuando yo estaba mal. Lo único que miré fue la arena negra, el mar negro, el día negro y mi vida negra. Fue lo único que yo miraba. Y ver correr a mi hijo de un lado a otro. Cuando volví a ese lugar años después, me di cuenta de todo lo que había sol. Había sol, había un mar que, bueno, sí es un poco oscuro, ¿verdad? Pero no era negro totalmente, sí. Y pude ver el criadero de cocodrilos que no había visto. Los cocodrilos me estaban consumiendo a mí y yo no me estaba dando cuenta. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Para eso tuve que entender algo que está aquí en la escritura. Quiero invitarte a que vayas al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, por favor. Ya al capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Es importante que siempre traigas tu Biblia. Les he invitado a que de preferencia usen sus Biblias de papel para que le escriban ahí. Pero si usas de digital y traes una libreta, pues genial. Siempre es importante. Entonces dice Juan capítulo 7, versículo, iba a empezar en el 37, pero miren, vamos al versículo 33. Dice: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Y versículo 34, pon atención, dice: me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no pueden ir. Porque ella estaba hablando y poniendo la alfombra para el camino a la cruz, camino al Calvario, para que Él muriera por tus pecados y los míos,
y entonces Él estaría sentado a la diestra del Padre. Por eso los discípulos no podían estar, porque no era el tiempo de ellos, era el tiempo de Jesús. Pero algo aquí importante es: me buscarán y no me hallarán. Mira, cuando estaba Jesús con ellos, ni lo buscaban. Cuando Jesús estaba con ellos, ellos estaban con Él, pero no había necesidad de buscarlo. Él estaba con ellos, Él fue el que los llamó, Él fue el que los trajo a sí mismo, ¿verdad? Pero Jesús les dice: me van a buscar y no me van a hallar. Me van a buscar y no me van a hallar. Algo parecido a eso me ocurrió a mí. Yo estaba con Jesús, siempre estaba con Él, y parecía que estaba todo bien. Sin embargo, en mi coco, todas las circunstancias que nos habían pasado me estaban atrapando y no me permitían ver a Jesucristo. Y Jesús dice: me buscarán y no me hallarán. Y cuando yo quise buscar a Dios y salir de este bache, de esta situación, yo estaba atrapado por mis pensamientos, por esa ansiedad que había experimentado. Entonces estaba yo atrapado y no podía buscar a Dios. Por eso el mar negro, la luz no había, cocodrilos no existían, gitanos ni los había visto. No había nada a mi alrededor. Menos podía yo ver a Jesús. A veces cuando tú estás atrapado por una circunstancia así, no puedes ver a Jesús aunque está a un lado tuyo. ¿Ok? Me buscarán y no me van a hallar. Por eso es importante buscarle en todo tiempo, y aprender a buscar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Por eso aquí yo enfatizo con ustedes mucho el estudio de la Biblia. Que compren su Biblia, que traigan su Biblia, que hagan anotaciones, ¿verdad? Que la tarjetita del Penta, ¿verdad? ¿Les ha ayudado? ¿Les ha servido? Esa tarjetita la puedes aplicar con cualquier pasaje de la Biblia. Cualquier pasaje de la Biblia la puedes utilizar y ir haciendo tus anotaciones, ¿verdad? El día de hoy les trajimos ahí unos cuadros que probablemente te interese, pero todos ellos tienen versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces estamos con eso. Memoriza la palabra de Dios, que estés creciendo. Amado hermano, ¿quién sabe qué dice Primera de Bernardino 1:1? ¿Quién sabe qué dice ese texto? ¿No? ¿No sabes qué dice Primera de Bernardino 1:1? ¿Quién sabe? Se quedó así como... Sé fiel a la coca. Se fiel a la coca. No, Primera de Bernardino 1:1 dice: confía en tu pastor. Yo sí sé cuál dice. ¿Cuál dice? Dice: sin coca la pasión es poca. ¿Cómo ahí sí le sale lo poeta? ¡Qué bárbaro! Amados hermanos, Primera de Bernardino 1:1 dice: confía en tu pastor y todo te faltará. A eso es, yo digo amén. Yo digo amén. El propósito de mi esposa y mío siempre es y ha sido que tú no, te lo voy a decir así, que tú no dependas de nuestra fe. Que tú no dependas de nuestra fe, de nuestra madurez, de nuestro crecimiento espiritual. Nuestro propósito y meta es que tú seas una persona que tiene su propia fe en Cristo, ¿verdad? No que tienes tu propia religión, ¿entienden? Tu propia fe en Jesús, y que tú vas creciendo solo pero juntos. ¿Ok? Solo pero juntos. De tal manera que tú puedes ir adelante aunque se muera el pastor. Y aunque cambiemos de pastor, y aunque pase otra cosa difícil, viene una situación difícil a tu vida, tú sigues adelante. ¿Por qué? Porque tu fe está en Cristo, tú no estás caminando con la fe de alguien más. Y tu meta como papá es enseñarle lo mismo a tus hijos. Tus hijos deben de aprender a tomar sus propias olas, a surfear su propia ola. No subirse en tu lanchita.
¿verdad? Si tú dejas que tus hijos vayan caminando contigo en tu lancha de la fe, en tu crecimiento de la fe, siempre van a estar pegados a ti. Y entonces el día que a ti la fe te falle, te falte, el día que tú partas con el Señor, ese día entonces tus hijos van a decir, ¿y ahora? ¿Se les va a hundir el Titanic de la fe? Ese es tu propósito. Ese es mi propósito. Fíjate bien, es bien interesante la palabra de Dios porque dependemos de Dios y confiamos en Él. Pero la Biblia dice que nos debemos los unos a los otros. Entonces, yo tengo una fe, sí, personal, diferente a la de mi esposa. Ella tiene su fe, ¿verdad? Tenemos esta fe individual, pero a la vez unida. Pero tenemos esta fe individual y unida, pero comunitaria. ¿Te das cuenta? Y ese es el propósito de la vida, amado hermano. Entonces, estando yo en esa situación, que yo sentía que Dios no estaba cerca de mí y que que todo a mi alrededor estaba oscuro, ¿qué fue lo que hice? Dice entonces la Escritura, vamos a seguir leyendo. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse que no le podamos encontrar? ¿No? O sea, a veces estás pero tan confiado de que Jesús siempre está contigo, que se te olvida que está contigo. ¿Sí? ¿Capichi? Sí. Ya saben que me sale lo políglota, ¿no? Italiano, francés, aunque solo sé decir 2 palabras. Entonces, sí me captan la idea. O sea, me siento tan seguro con Jesús que ni cuenta me di cuando lo crucificaron. Me siento tan seguro con Jesús que ni cuenta me di cuando se fue. Es más, lo estaba viendo que se iba y los ángeles con él ahí recibiéndole en el cielo. Y ni cuenta me di, porque estaba yo tan confiado que Jesús estaba conmigo. Estaba tan dependiente de mí mismo, de mi fuerza, de mis circunstancias. Espero que a ti no te pase eso, por eso te comparto esta parte de mi vida. Y entonces dice, ¿a dónde piensa irse que no le podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán estar. Y entonces vean, ahora sí vayamos a los versículos que quiero tocar. En este último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz. O sea, ya no estuvo calladito, sino se puso de pie y abrió su boca, alzó su voz delante de toda la gente. Y entonces lee conmigo lo que dijo. Dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Lo puedes repetir conmigo? Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Amado hermano, eso es lo que yo tuve que hacer. Tuve que reaccionar, que aunque parecía que yo estaba con Cristo, Cristo siempre estaba conmigo, y aunque parecía que yo estaba con Él, yo me había olvidado de Él. Empecé a caminar solo y no me di cuenta. Empecé a caminar solo y no me di cuenta. Y entonces Jesús me hace una invitación y me dice, si alguien tiene sed, levante la mano quien tiene sed. Sí, invítenle una agüita, ¿verdad? Si alguien tiene sed, Jesús está generando esta cuestión, esta pregunta para alguien con necesidad, hermano. En algún punto de tu vida tú tuviste necesidad. A lo mejor hoy mismo tienes necesidad, pero tienes que reconocer esa necesidad en tu vida. Amado hermano, ¿cuánta gente? Yo les dije, fue hace 8 días o 15 días, ¿verdad? El crecimiento en América Latina de los suicidios con jóvenes. La depresión es algo que está creciendo, que está avanzando terriblemente. Amado hermano, no te dejes atrapar por ese engaño satánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni cuenta te das cuando te envuelve en esas circunstancias. Simplemente te vas
dejando, te vas llevando por esa circunstancia y ni cuenta te das, y no te das cuenta de que tienes sed. No te das cuenta, no percibes tu necesidad. Necesitas entonces oír la voz de Jesús que dice, si alguien tiene sed, entonces ese alguien tiene que reconocer primero que nada que tiene una necesidad. Mientras esa persona no reconozca, como en mi caso, que tenía una necesidad, es difícil que salga del bache donde está. Puedes orar por él, puedes ayunar por él, puedes hacer muchas cosas por él, pero si esa persona no reconoce su gran necesidad de Dios, de Jesucristo, amado, esa persona va a andar como zombie en la calle, en la vida, y le vas a hablar, o te van a hablar y hablar y hablar y a decir. Y la primer señal que yo experimenté en esa circunstancia en mi vida, y recordando esa parte, ¿verdad? Cuando empecé a escribir el devocional que algunos de ustedes adquirieron, yo recuerdo que cuando llegaba yo predicaba. Llegaba yo a la iglesia y me saludaban, no, pastor, ¿cómo estás? Bien. ¿Te veo cansado? Sí, estoy cansado. Pero ¿cómo decía yo que estaba? Bien. ¿Estaba bien? No estaba bien. No estaba bien. A lo mejor no es algo que debes decirle a todos, pero es algo que tienes que abrir con alguien. Con alguien. Por eso en la Biblia hay más de 23 veces en el Nuevo Testamento que aparece el mandamiento los unos a los otros. Este tiempo que tomamos previo a nuestro servicio es hermoso porque podemos platicar unos con otros y hablar nuestros testimonios y orar los unos por los otros. Eso es importante. Pero tienes que reconocer que tienes una necesidad. Hay una persona que dice, tiene un problema muy grande y me dice, pastor, invité a todos mis hijos, ni cristianos son. Invité a todos mis hijos a ayunar por una necesidad grande que hay en la familia. Y los pone a ayunar y a lo mejor agarran la parte de Nehemías, ¿verdad? Que ponen a orar a todo mundo, ¿no? O hasta los paganos los ponen a orar. Pero los pone a ayunar por un propósito específico, clamando a Dios. Pero esa gente ni adora a Dios, ni conoce a Dios. Pero el otro detalle no es solamente que el ayuno y vamos a orar por este problema, sino que esa persona no reconoce que hay un problema en ella misma. Y mientras eso no suceda, hermano, los cambios no van a venir en la vida. Tienes que reconocer, si alguno tiene sed, venga. Tienes que tomar una acción. Entonces, lo que tienes que guiarte a ti mismo o a la persona, si estás orando por alguien, es a reconocer su necesidad, a reconocer que tiene sed, que tiene un problema. Dice que si alguien tiene sed, que venga. Tiene que tomar una iniciativa. No es, te voy a llevar para que, ¿me explico? No es, te voy a llevar para que, no. Tú tienes que ir a buscar. Tienes que reconocer que hay una necesidad y tú tienes que dar el primer paso de decir, yo quiero ir. Cuando yo reflexioné en esto en mi vida, dije, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y entonces dije, no, Dios, perdóname, me arrepentí de mis pecados. Es lo primero que tienes que hacer, amado hermano. Arrepentirte de tus pecados. Perdóname, he pecado contra ti. Lo primero. Segundo, reconocer tu necesidad de este problema que tienes sed y decir, Dios, he pecado contra ti. Tengo una gran necesidad de ti. Y obvio, la tercera cosa, como dice el texto, ven a mí. No tienes que ir a nadie más, tienes que ir a Cristo. Lo que yo hice fue recurrir a Cristo. Vengan a mí. Y tienes que beber, tienes que tomar la acción. Porque no nada más es llegar y sentarte con alguien y quedarte viendo el uno al uno, ¿no? Ya estoy aquí, después de media hora, ¿no? Ven a mí y beba.
tienes que tomar la acción. Por eso yo te dije hace un ratito, nuestro propósito no es que camines con nuestra fe, sino que tú vayas con tu fe y avances y la desarrolles y la madures. ¿Por qué? Porque tienes que beber de la palabra de Dios. Tienes que leer. ¿Te han bendecido las preguntas? Cuando estás en tu casa estudiando y dices, ay, órale, no había visto esto, no había visto cómo puedo adorar a Dios con esta acción, híjole, no había visto qué cambios debo hacer en mi vida, y este versículo me enseña que debo hacer cambios en mi vida. Y entonces empiezas a beber de la palabra de Dios, que es infalible e inerrable, no se equivoca y no falla. Y entonces sí, te das cuenta del proceso, reconoces tu necesidad, te arrepientes de tus pecados, te acercas a Jesús y bebes de su agua, bebes de Él. Y entonces dice, el que cree en mí, versículo 38, el que cree en mí. Amado, cuando tienes un montón de problemas, no quieres creer no crees ni en ti mismo, ¿no es cierto? Cuando tienes un serio problema, no crees ni en ti mismo. Y si estás con un colega, compañero de trabajo, el problema, o con tu pareja matrimonial, híjole, ni en el otro crees. O sea, dices, no, es que tú no sabes por lo que, no me entiendes, ¿no? Tú no me entiendes por lo que estoy pasando. Pero entonces, amado hermano, cuando alguien más no te entiende, el que te entiende es Jesús y tienes que acercarte a Él. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, y ve como dice, de lo más profundo, ¿de dónde? De lo más profundo, ¿de dónde? De su ser. De lo más profundo de su ser, ¿brotarán qué? Ríos de agua viva, brotarán ríos de agua viva. Y eso fue lo que ocurrió conmigo, fue una explosión. ¿Por qué? Porque entonces reconocí que me estaba alejando de Dios, que Jesús caminaba conmigo, pero yo no con Él. ¿Sí? Y entonces tuve que reconocer mi necesidad de volver a lo primero, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué? Porque cuando nadie te entiende, nadie te comprende, y tú estás haciendo tu santa voluntad, tienes que ir a la palabra de Dios para que Dios te guíe, y a lo mejor habrá ocasiones en que Él reoriente tu vida. Reoriente tu vida. Porque, amado, estás tomando decisiones en tu vida que dices, es que es mi vida, es que soy yo, es que es mi dinero, es que mis emociones, mi todo es mío, ¿verdad? Pero no te has parado a preguntarle, Dios, ¿esto es tuyo? No te has parado a decirle, Dios, esta decisión, este paso, esta acción, este negocio, lo que sea que vaya a hacer, Dios, ¿tú quieres que yo lo haga? ¿Tú quieres? ¿Tú me das chance? ¿Quieres que yo lo haga? Y entonces por eso necesitas acercarte y creer en Él. Como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de tu ser, de lo más profundo de tu ser. Amados hermanos, yo sé que es fácil que sigamos haciendo nuestra santa voluntad, porque así hemos vivido toda la vida, ¿no es cierto? Pero cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios y aplicarla como lo hemos estado haciendo, te das cuenta que esa decisión que estás tomando para tu vida te está llevando a la destrucción cuando ves la Biblia, cuando la estudias. Que ese pleito que tienes en casa, con los hijos, con la familia, te das cuenta que tu carácter, tu conducta te está llevando a un montón de conflictos y problemas, y entonces hay cambios que necesita uno hacer. Por eso el que cree en mí, dice la Escritura, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y el Santo Espíritu de Dios que te inunda es el mismo que brota, pero ya no es agua pestosa de canal, hermano.
Ya no es agua apestosa del canal, son ríos que brotan de agua viva. ¿Eh? De su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué hace un río de agua viva? ¿Qué hace? ¿Qué haga? ¿Qué puede hacer? Alimenta, hidrata. Alimenta, hidrata, fluye, limpia. ¿No es cierto? Entonces, esa persona que se acerca a Jesús y que bebe de Jesús y que le cree a Jesús, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo de Dios viene a él y brota esa fuente de agua que salta para la vida. Y si brota, ¿qué ocurre? Han estado en una cascada, han estado en un chorro de agua, ¿verdad? Y en una manguera que la pones hacia arriba y sale el agua hacia arriba y bota y todos se mojan. Eso ocurre. Esa fuente que brota de agua, de ríos de agua viva, esa fuente salpica a muchos otros y eres bendición. Ya no eres como esa agua estancada que nadie quiere pasar por ahí. Cuando vas hacia Chalco, pasas la Virgen, agarras la caseta, la autopista, pasas la caseta, la parada de la Virgen, avanzas y ahí está un río, canal de aguas puercas, ¿verdad? Y cuando pasas por ahí, híjole, huele horrible. ¿Quién se quiere dar un chapuzón ahí? ¿No? ¿Quién quiere? Lo llevo. Para que no vayamos hasta el río Ganges, en la India. ¿No? El río Ganges en la India es donde ahí se meten muchos a purificarse de sus inmundicias espirituales, según ellos, pero han de salir con sarna, lepra, yo no sé, porque es una porquería de agua. Todos los desechos tóxicos y humanos van a dar ahí. Entonces, yo no creo que... ¿Quién quiere pasar junto a un río de ese tipo? Nadie. Yo veo el agua de aquí, hermano, que ustedes la conocen y dicen, ay, pastor, pero ¿a poco hay otra agua? Sí, hay otra agua. Yo veo el agua aquí, abro la cisterna y me dan ganas de meterme un clavado. Digo, ¿qué onda con esta agua? Es hermosa. Y vas a ir a tu pobre casa y tenemos que echarles líquidos de alberca para que eso se limpie. Yo no quiero esa agua que está allá, por eso vengo aquí y aquí me baño. Brota, son de lo más profundo de tu ser brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo que viene y salta para vida eterna y toca a otros. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Termino con eso. Amado hermano, no te canses nunca. Necesitas ser persona que permanece, amén. Una persona que permanece. Un río que se seca no sirve para nada, ¿no? Pero un río que brota, todos quieren de esa agua, ¿no? Un río que brota, todos quieren de esa agua. Entonces, tú no tienes que quedarte pasivo. Según yo veo en este versículo 37, dice que si tú tienes sed, tienes que ir a Cristo. Hay una fuente. Le dice Jesús a la mujer samaritana, si supieras y conocieras quién te daría el agua, le pediría. No. Tienes que saber quién es la fuente. Platicaba ayer con una persona que dice que su familia paga por un trabajo de santería, 20,000 pesos de abono. 20,000 pesos, que porque la quieren muerta, que porque el santero le dijo que la quieren muerta, y como esta dijo, híjole, ¿qué hago para que no me maten? Pues te hago el trabajo. ¿Cuánto cuesta? 40. Te doy 20, ahí están 20, hazme el trabajo para que no me maten. ¿Te das cuenta la estafa maestra tan tremenda? Y le digo, dile que por 5 le saco sus demonios que tiene en sus manos. Le va a salir barato, ¿no? ¿A dónde quiero ir con esto? Que la gente pone su fe en todo lo que le digan.
menos en Jesús. Y tú necesitas poner tu fe en Jesús siempre y no desmayar, porque vienen tiempos difíciles. Estás viviendo a lo mejor ahorita mismo tiempos difíciles. ¿Cuántos, levanten su mano, cuántos han sido decepcionados alguna vez en su vida? Levanten su mano. Bueno, los que no, les da pena. ¿Frustración lo has vivido? Sí. ¿Desempleo lo has vivido? Sí. ¿Carencia lo has vivido? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos tiempos difíciles, hay tiempos difíciles, vendrán más tiempos difíciles, y no que sea un profeta de lo negativo. Pero así es la vida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Afianzarte de Jesús. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren esos ríos de agua viva? Yo quiero ese río de agua viva. El pastor Greg Setz, que es muy amigo del pastor Roberto Stevenson, es el único versículo que dice en español. Siempre dice, gloria a Dios. Y la segunda cosa que dice es, ríos de agua viva en mi ser. ¿No? Entonces, es el Espíritu Santo en tierra. Amén. No desmayes. No desmayes. Voltea con tu hermano y le mantente firme. Mantente firme. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Entonces necesita uno ser agresivo, porque Satanás, amado, no llega y dice, ay mi amor, ¿cómo estás? Viene con todo contra ti. ¿Ok? Si vas a ser violento, la única forma en la que puedes ser violento es contra el diablo. ¿Sale? No dejándote, aferrándote de Jesús. Amén. Podemos leer el verso 38 juntos. 1, 2, 3. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿De agua qué? Viva. Viva, no muerta, hermano. ¿Qué versión es su Biblia, pastor? Biblia de las Américas, el día de hoy. Perdón. La Biblia de las Américas, LBLA. Así es que, amados hermanos, oremos. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Amén. Inclina tu rostro. Dile, Señor, aquí estoy. No miro las circunstancias, no. Solo miro tu amor, tu grande amor. No me guío por vista. No me guío por vista. Yo pongo mis ojos en el autor y en el consumador de la fe, que eres tú, Jesucristo. Tú nos dijiste, Jesús, a través de tu palabra, que en el mundo tendríamos aflicciones. Gracias, porque no tenemos tantas como en otros lugares de México, otros países, como en Gaza, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias porque tenemos aflicciones diferentes y no tan difíciles. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? Porque tienes aflicciones difíciles, pero no tan difíciles. Dile, Dios, gracias. Ayúdame a no mirar las circunstancias. Ayúdame a poner mis ojos en ti, Jesús. Quiero que de mi vida tu Espíritu Santo brote y salte para vida eterna. Señor, ayúdame a caminar contigo cada día. Puedes hacer un compromiso hoy con Jesús. ¿Quieres hacer hoy un compromiso con Jesús y decirle, Señor Jesús, si tú quieres hacer este compromiso, hazlo ahí con tu voz? Dile, Señor Jesús, hoy me comprometo contigo a creerte, a creer en tu palabra por sobre todas las cosas y ponerte en primer lugar en mi vida. Hoy me comprometo que me esforzaré cada día de mi vida para hacerlo. Espíritu Santo, quiero
que de mí broten ríos de agua viva. Por favor, Espíritu Santo, dile, ven a mi vida y ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén.